Sesión ordinaria de pleno del Tribunal Constitucional, jueves 20 de agosto de 2020. Vista de causa, rol 8800. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 1891 del Código Civil. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Gracias, señora presidenta. Conforme al auto acordado de vistas de causa de este Tribunal Constitucional, certifico que esta vista se lleva a efecto por medios telemáticos, siendo integrado el tribunal por 9 de sus señoras y señores ministros titulares. No integra el ministro señor Nelson Pozo. A Fojas 1, con fecha 8 de junio de este año, Sociedad Valor de Marcas y Patentes Limitada requiere la inaplicabilidad del artículo 1891 del Código Civil para que produzca efectos en el proceso sobre acción por rescisión por lesión enorme caratulado Valor de Marcas y Patentes Limitada con Inmobiliaria Sumei Limitada, seguido ante el 17º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago y en actual apelación de incidente ante la Corte Capitalina, cuya sustanciación también se encuentra suspendida conforme a lo decretado por la segunda sala de este tribunal mediante resolución de Fojas 103. El artículo 1891 del Código de Bello se impugna, en tanto preceptúa que no habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas que se hubieren hecho por el Ministerio de la Justicia. Expone la sociedad actora que dedujo ante el juzgado civil aludido demanda de rescisión de compraventa por lesión enorme en contra de Inmobiliaria Sumei, que se adjudicó en pública subasta un bien raíz de propiedad de la demandante, alegando esta lesión enorme conforme al artículo 1889 del Código, esto es, cuando el vendedor recibe un precio inferior a la mitad del justo precio de la cosa vendida. Como antecedentes, da cuenta la sociedad actora de que previamente fue demandada ejecutivamente por Banco Itaú Corbanca de cobro de mutuo ante el 16º Juzgado Civil de Santiago. La deuda, a julio de 2016, ascendía a 852 millones de pesos, y en dicho juicio se procedió al remate en pública subasta, adjudicándose el inmueble ubicado en la comuna de Las Condes, la Inmobiliaria Sumei, en febrero de 2020 por la suma de 927 millones de pesos. Esta suma, indica, corresponde a menos de la mitad del valor comercial del bien raíz, lo que se constata de dos tasaciones que en promedio fijaron un valor de 73.506 unidades de fomento, suma equivalente al día de hoy a alrededor de 2.100 millones de pesos. Luego, en abril de 2020, estando pendiente la suscripción de la escritura de adjudicación y la inscripción del inmueble al adjudicatario, interpone la demanda en juicio ordinario de rescisión de contrato de compraventa por lesión enorme del vendedor. Enseguida, y entrando al conflicto constitucional esgrimido, consigna la actora que el precepto impugnado de inaplicabilidad es decisivo y produce efectos inconstitucionales en su aplicación al caso particular, toda vez que al impedir la acción rescisoria por lesión enorme, por haberse efectuado por el Ministerio de la Justicia, se vulneran las garantías constitucionales que enseguida se exponen. En primer término, estima infringida la igualdad ante la ley y la proscripción de diferencias arbitrarias que le garantiza el artículo 19, número 2 constitucional, bajo el argumento de que frente a una situación material similar, esto es, concurriendo la lesión enorme en la venta de un bien inmueble, conforme a los artículos 1888 y 1889 del Código, y siendo la compraventa siempre un contrato conmutativo y oneroso, de acuerdo a los artículos 1437, 1438 y 1793 del Código, independientemente de que sea por el Ministerio de la Justicia, se rompe entonces la necesaria equivalencia de las prestaciones y la equidad que fundamenta precisamente la acción rescisoria por lesión enorme frente a un vicio objetivo que irroga perjuicio, y no un vicio del consentimiento, de modo tal que el artículo 1891 impugnado, al privar de la acción rescisoria al vendedor por tratarse de una venta en pública subasta ordenada por la justicia, precisamente configura una discriminación arbitraria de la ley, al diferenciar sin fundamento razonable a los vendedores perjudicados por recibir un precio inferior a la mitad del justo precio de la cosa vendida, permitiendo resarcirse de dicho perjuicio a los vendedores, pero salvo respecto de quienes, como en la especie, vendieron por el Ministerio de la Justicia, a quienes se les priva de la acción en flagrante infracción de la igualdad ante la ley, pues no se encuentra justificación alguna en la diferencia entre la venta, que sea voluntaria o forzada, y roga grave perjuicio a uno de los contratantes.
En segundo lugar, la actora señala la vulneración del derecho de propiedad en su esencia, dando por infringido el artículo 19 en sus numerales 24 y 26, al privársele de uno de los atributos esenciales del dominio, como es la facultad de disposición y los efectos económicos que aquella conlleva, sin ley expropiatoria ni indemnización por el daño patrimonial sufrido, agregando que el precio de la compraventa, que debe ser equivalente al valor comercial real del inmueble objeto del contrato, se vincula directamente con esta facultad de disposición que integra en su esencia el derecho real de dominio, lo cual no se altera independientemente de que la disposición sea voluntaria o forzada judicialmente, siendo así contrario al derecho de propiedad garantizado por la Carta Fundamental, que la ley autorice un perjuicio grave al vendedor, impidiéndole, como ocurre en la especie, la protección que el mismo Código da al dominio a través de la acción rescisoria por lesión enorme, generando así la pérdida de la retribución equitativa y, en consecuencia, perdiendo el vendedor el dominio en la parte no pagada del justo precio. Y, en tercer término, la actora afirma la vulneración de su derecho al debido proceso consagrado en el artículo 19, número 3 de la Carta Fundamental, en sus vertientes de derecho a la acción, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, de todos los cuales se le priva al impedirle la ley entablar acción rescisoria por lesión enorme en la compraventa, no obstante verificarse una manifiesta desproporción entre el precio de la venta y el valor de mercado o justo precio del inmueble vendido, quedando así la requirente en indefensión. El requerimiento fue admitido a trámite y declarado admisible por la segunda sala de esta magistratura constitucional, y conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales y a las demás partes no fueron formuladas observaciones. Con fecha 4 de agosto de 2020 fueron traídos los autos en relación y, agregada la causa para su vista en la presente sesión de pleno, se anunció en forma para alegar el abogado representante de la parte requerente. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por la requerente, y hasta por 20 minutos, tiene la palabra don Carlos Urquieta Salazar. Muy buenos días, su señoría excelentísima, y con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en representación de la Sociedad Valor de Marcas y Patentes Limitada, solicitando que se declare inaplicable el artículo 1891 del Código Civil en el juicio seguido por mi parte en contra de la Sociedad Inmobiliaria Sumei Limitada en los autos ROL 6212 del año 2020, seguidos ante el 17º Juzgado Civil de Santiago, caratulados Valor de Marcas y Patentes Limitadas con Inmobiliaria Sumei. Por contravenir esta disposición, inequívocamente lo señalado en el artículo 19, número 2 y número 24 de la Constitución Política de la República, además de otras disposiciones de la Carta Fundamental que pasaremos a señalar. El señor relator ha hecho una adecuada exposición del conflicto, al señalar que esto tiene su origen en un procedimiento ejecutivo que fue seguido ante el 16 Juzgado Civil, en virtud del cual el Banco Itaú Corbanca entabló una acción ejecutiva en contra de la antecesora de mi representada, y en virtud de la cual, en aplicación de el derecho de garantía general o derecho de renta general, se remató un inmueble que tiene un valor bastante alto, y se remató en la suma de 927 millones de pesos, sin perjuicio de que el valor comercial es más del doble de ese valor. Ahora, esta norma del artículo 1891 del Código Civil, tal como se señaló precedentemente, señala que no habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes muebles, ni en las que se hubieran hecho por el Ministerio de la Justicia. Lo que en esta oportunidad nos va a importar, y este requerimiento se refiere solamente a las ventas, a las llamadas ventas que se hubieran hecho por el Ministerio de la Justicia. Entonces, la lesión podemos definirla como un perjuicio padecido por una de las partes al momento de celebrar un contrato por el hecho de ocurrir un desequilibrio en la prestación. Dos características se pueden señalar. Se trata de un vicio que nace al momento que se perfecciona el acto jurídico o contrato, y se trata de un vicio objetivo, es decir, consecuencia de un desequilibrio exclusivamente económico. Por lo tanto,
tal como ya se señaló, no estamos en presencia de un vicio del consentimiento, tal como tradicionalmente se concebía a este instituto. Es un vicio objetivo, producto, digamos, de este desequilibrio. Entonces, entraremos a analizar independientemente de las circunstancias ocurridas al momento de celebrarse el contrato, si existió o no este desequilibrio económico para ver si existe lesión. La lesión se funda en la llamada justicia conmutativa, en oposición a la justicia distributiva. La justicia conmutativa se basa en una igualdad pura aritmética y se vincula con la noción de equidad. Tal como el vendedor debe obtener una suma equivalente a la cosa vendida, el trabajador debe ser remunerado de acuerdo al servicio prestado, o la víctima debe solicitar y obtener una compensación integral del daño. En este sentido, es una igualdad pura o aritmética y se relaciona con la noción de equidad. Esto es en oposición a la justicia distributiva que se basa en una igualdad geométrica y se vincula con la noción de proporción, que no es la que se aplica en este caso. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál sería la razón de esta disposición legal que limita la acción rescisória por lesión enorme? Aquí es importante destacar que, como ustedes bien saben, la lesión enorme y la acción rescisória por lesión enorme no se aplica en general a los actos jurídicos o a los contratos, sino que solamente a aquellos casos que están expresamente establecidos en la ley. Uno de esos casos, sin duda el caso más importante, es la compraventa. Y dentro de la compraventa está limitada solo a los inmuebles. Por lo tanto, de acuerdo a la misma disposición que por este requerimiento se cuestiona, quedan fuera los bienes muebles, lo cual tiene una explicación histórica bastante clara, que es que en el siglo XIX, al momento de crearse el Código Civil, los bienes inmuebles son los que tienen mayor importancia económica, no así los bienes muebles. La riqueza estaba basada en la propiedad raíz. Hoy día eso no es tan así en todo caso, pero la redacción de esta disposición no ha cambiado desde mediados del siglo XIX. Respecto a que no procede la acción rescisória por lesión enorme respecto a las ventas que se hubieran hecho por el Ministerio de la Justicia, podemos decir que aquí las razones por las cuales se estableció esta limitación no son para nada claras. No hay estudios dogmáticos demasiado acabados en esta materia, y en general se cita la obra de Alessandri, que tiene un siglo, digamos, su tesis, que es del año 1919, y aquí él da algunas razones, ocupa, digamos, para este tema, ocupa un par de páginas en una obra que es mucho, mucho más extensa, no se extiende demasiado, pero en el fondo él dice que por ejemplo, el fundamento de esta excepción es que cuando la justicia interviene entre los hombres, hace desaparecer toda sospecha de sorpresa y de fraudes, pues les da mayores seguridades. Entonces, como hay un juez de por medio, esto daría mayores seguridades. Dice, esa razón no es otra que la publicidad que precede y rodea a las ventas judiciales. Puesto que esto se publica, hay una publicación previa, por lo tanto, se supone que podrían llegar todos los postores, digamos, y por lo tanto el precio debiera ser el precio real. Todos sabemos que estas consideraciones hoy en día no son aplicables, toda vez que es de público conocimiento que los remates que se efectúan en los juzgados civiles han sido bastante cuestionados, sobre todo en los últimos años, debido a que efectivamente no presentan la transparencia necesaria, y por lo tanto, quienes concurren a estos remates generalmente son los mismos grupos de personas. Por lo tanto, esta transparencia y esta supuesta perfección que habría en el precio no es tal. ¿Por qué este artículo 1891 es decisivo en este asunto?
El artículo 1891, en la parte que señala que no habrá lugar a la acción rescissoria por lesión enorme en las ventas que se hubieran hecho por el Ministerio de la Justicia, es decisivo en esta resolución pendiente ante el 17 Juzgado Civil de Santiago, debido a la contradicción que este precepto tiene con la Constitución, en particular con el derecho de igualdad ante la ley del artículo 19, número 2, de propiedad del artículo 19, número 24, vinculado con el número 26, y el debido proceso del 19, número 3, y por ende, los vicios de materia que transforman a dicho precepto en inaplicable en este caso. Entonces, ¿cuáles serían las garantías infringidas? Ya lo señaló el señor relator, el derecho a la igualdad ante la ley del 19, número 2, y esto es porque la lesión se fundamenta también en la naturaleza del contrato, que es oneroso y conmutativo, artículos 1440, 1441 y 1793, caracteres en virtud de los cuales las prestaciones deben ser esencialmente equivalentes. Entonces, el artículo 1891 priva de la acción rescissoria a las partes que han celebrado el contrato de compraventa de un bien inmueble por el Ministerio de la Ley, es decir, cuando la compraventa ha sido forzada. Este artículo 1891 ha sobrevivido a su bicentenaria existencia al decisivo agregado de esta norma constitucional, porque cuando se dictó la norma a mediados del siglo XIX, la protección de la igualdad ante la ley era muy distinta a la que existe hoy en día. En aquellos tiempos, en la Constitución, digamos, llamada de 1833, se limitaba a si la igualdad ante la ley, la igualdad de la ley se refería a la existencia de clases privilegiadas, pero no se extendía a prohibir al legislador establecer diferencias arbitrarias. Hoy en día, en la actual Constitución que está vigente, en el 19, número 2, efectivamente lo que se prohíbe son diferencias arbitrarias, y en este caso estaba en presencia de una diferencia arbitraria. La arbitrariedad de esta ley, del artículo 1891 del Código Civil, fluye de la situación desmedrada en que ella deja a un tipo de personas, que son estos deudores morosos, sujetos a la ejecución de bienes muebles, objetos de garantías que son sometidos por el Ministerio de la Justicia. En cuanto al derecho de propiedad, 19, número 24, podemos decir que el precio en una compraventa debe ser equivalente al valor del inmueble objeto del contrato. Y está directamente relacionado con el ejercicio de la facultad de disposición del bien. Entonces, esta consideración no se altera por el hecho de que la disposición sea forzada. Aquí estamos hablando de una disposición forzada del inmueble, pero tendría que existir esta equivalencia. Porque una cosa es el derecho y el ejercicio de sus facultades, y otra distinta la causa y la forma que se haga de la disposición. Por lo tanto, el desmedro indebido en el precio afecta la facultad de disposición del dominio y afecta el derecho en sí. El artículo 1891 del Código Civil, al impedir el ejercicio de la acción rescissoria por lesión enorme al vendedor de un inmueble en una venta hecha por el Ministerio de la Justicia, destruye los mecanismos de resguardo de la equidad y de la conmutatividad que protegen la integridad del derecho en el acto de su disposición. Aquí estamos hablando, en definitiva, de una forma de privación del dominio por un acto del Estado a través de los tribunales de justicia, debido a la imposibilidad de ejercer la acción rescissoria por lesión enorme en caso de que el precio de venta en la subasta pública sea inferior a la mitad del costo-precio, al impedirle, digamos, el ejercicio de la acción rescissoria, como podría tener derecho, o como tiene derecho, quien celebró una compraventa que no fuera forzada. En cuanto al derecho al debido proceso, aquí estamos hablando básicamente del derecho a la acción. El derecho a la acción ha sido reconocido, digamos, por bastantes sentencias de este excelentísimo tribunal, y al aplicar lo dispuesto en el artículo 1891 del Código Civil, se priva a mi representada del derecho a la acción, en este caso, a la acción rescissoria por lesión enorme, infringiendo flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y al acceso a la justicia. Me quiero detener en el precedente que tenemos respecto de este asunto. Tenemos que remontarnos al año 2009, en la causa ROL 1204 del 2008. Entonces, seguramente su señoría excelentísima tendrá
que ponderar si lo que se falló en esa causa al rechazarse, digamos, el recurso de inaplicabilidad, se ha aplicado hoy en día cuando han transcurrido 10 años. El requerimiento del año 2008 fue interpuesto por una sociedad que había demandado a un banco por lesión enorme en la adjudicación del inmueble en remate ocurrido en juicio hipotecario. Este requerimiento fue rechazado, pero se trata de casos concretos diferentes, por lo tanto, su señoría excelentísima no debiera concluir lo mismo. ¿Qué hace distintos los casos? La causa del 2008 se originó en una venta producto de una acción hipotecaria que el banco dirigió contra una sociedad. Por lo tanto, el bien estaba garantizado como una hipoteca, el bien que se remató. En cambio, aquí estamos hablando en el conflicto actual de un juicio ejecutivo en el cual operó el derecho de garantía general en favor de dos fiadores y cuidadores solidarios. En la causa del 2008, la venta se produjo en pública subasta en el año 2007 y en esta pública subasta asistieron 7 postores, por lo tanto pudo haber algún tipo de puja. En el caso que originó estos autos, tuvimos un solo postor. Vamos a ver por qué pudo haber habido un solo postor. En la causa del 2008, tercera cosa, los montos involucrados eran sustancialmente menores. Si, el 2007 el precio fue de 72.200.000 pesos, siendo que el mínimo eran 34 millones y fracción. En cambio, en el actual juicio estamos hablando de que el inmueble se remató en 927 millones de pesos y el justo precio son más de 1.200 millones de pesos. Pero muy importante, porque ¿cuándo se efectuó esta pública subasta? Estamos hablando de que se efectuó en el mes de febrero del año 2020. Entonces, los contextos sociales, políticos y económicos eran completamente distintos. En la causa anterior, esta que tiene más de 10 años, la propiedad rematada en el año 2007 se efectuó en un momento en el cual existía un país con una relación de estabilidad y de crecimiento económico. La venta por Ministerio de la Justicia efectuada en febrero del año 2020 tuvo lugar luego del llamado estallido social que partió a mediados de octubre del 2019 y se extendió a lo menos hasta diciembre o enero del año 2020, y por lo tanto es un contexto completamente distinto en el cual todas, digamos, este tipo de procedimientos y los remates, incluidos los remates y la tramitación de esta causa estaba completamente alterado, por lo tanto no existía el interés y no podían concluir todos los interesados a este tipo de cuestiones. Y además hay que tener en cuenta que este contexto distinto hay que sumarle, digamos, la evolución que naturalmente han tenido las nociones y las garantías constitucionales que aquí se están alegando como infringidas por esta disposición legal del Código Civil en relación a este caso concreto, en particular la igualdad ante la ley, la propiedad o el debido proceso. Esto ha sufrido modificaciones, ha tenido, digamos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha profundizado en estas materias y efectivamente tenemos muchas otras disposiciones de las leyes civiles que han sido, digamos, objeto de inaplicabilidades. Además, esta sentencia del año 2009 incurre en consideraciones erróneas. Dice que se estaría dejando sin efecto lo logrado en el juicio ejecutivo por el cual el banco se adjudicó la propiedad del requerente, reviviendo una causa fenecida. No estamos hablando de una causa fenecida, en este caso falta que se efectúe la escritura pública, y además siempre existe la posibilidad en los juicios ejecutivos de solicitar la nulidad del remate por las causales legales que establece el CPC, y por lo tanto no es una novedad esto que se pueda cuestionar un remate judicial de un inmueble. Después dice esta sentencia del 2009, el derecho de prenda de los acreedores y la seguridad jurídica del crédito se verían gravemente lesionados. También es falso, porque aquí no estamos diciendo que el deudor no tiene que responder a su obligación. Lo que estamos diciendo es que el bien que se remató tiene que ser efectuado su remate de acuerdo a un justo precio o al precio de mercado. El avalúo fiscal está establecido en la ley, y así lo creó el legislador, es para efectos tributarios. Y aquí, en materia de los juicios ejecutivos, es meramente referencial.
pero los precios que se logran deben acercarse al justo precio, porque si no, efectivamente se está privando por un acto de los tribunales de justicia, es decir, por un acto de Estado, de esa parte del precio a los demandados, y por lo tanto se está afectando su derecho de propiedad. También dice la sentencia del 2009, por esta vía se abre un flanco de oposición subjetiva al pago forzado que deja al arbitrio del deudor el pago en la medida que nada puede ser ejecutado sin su consentimiento. También eso es mentira. El derecho de prenda general permite, digamos, perseguir los bienes, todos los bienes del deudor, y aquí no estamos hablando de que no debe existir remate, estamos hablando de que estamos hablando del justo precio, y por lo tanto, en este caso, si se acoge la acción, aquí también no es que necesariamente el remate vaya a quedar sin efecto, porque existe la posibilidad de que el demandado complete el justo precio y se quede con la cosa. Por lo tanto, está resguardado, digamos, el procedimiento ejecutivo y los derechos del acreedor. Por último, se dice, la acción de inaplicabilidad no es una vía idónea para revertir los efectos de actos procesales que ya han sido perfeccionados, en este caso el remate, pues de acogerse el requerimiento, el efecto buscado por el requerente es dejar sin efecto la subasta realizada en el proceso ejecutivo concluido. Insisto, siempre es posible, si es que hay causales legales, de pedir la nulidad del remate. Por lo tanto, no veo aquí, encuentro errónea, digamos, las consideraciones de esta sentencia en el año 2009 del excelentísimo Tribunal Constitucional. Por lo tanto, había todas estas consideraciones. Solicito a su señoría excelentísima tener por interpuesto el presente requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 1891 del Código Civil, que dice que no habrá lugar a la acción judicial por lesiones enormes en las ventas en las que se hubieran hecho por el Ministerio de la Justicia, declararlo y establecer que este precepto es contrario a la Constitución por infringir el principio de igualdad ante la ley establecido en el 19 número 2, que este precepto es contrario a la Constitución por infringir el derecho de propiedad garantizado en el 19 número 24 y por la afectación de la denominada supergarantía establecida en el 19 número 26 de dicho artículo, y por último, que este precepto es contrario a la Constitución por infringir el debido proceso garantizado en el artículo 19, número 3, inciso sexto de la Carta Fundamental. Es todo lo que tengo que alegar, sus señorías ilustrísimas. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas al señor abogado? Tiene la palabra el ministro Letelier. Gracias, presidenta. Preguntarle por su intermedio, presidenta, al abogado, si cuando el juez fijó las bases del remate, ¿cuánto fue el valor de ella y si su parte se opuso a dicha precio? Tiene la palabra el abogado Urquieta. Cuando se fijaron las bases del remate, esta parte se opuso a este valor, pero ¿qué es lo que pasó? O sea, finalmente el remate se efectuó por los 2/3 del avalúo fiscal, o se redujo en 1/3, no hubo postores en el primer remate, y esto tiene que ver con el estallido social. Tuvo que hacerse un nuevo llamado y finalmente se remató en 2/3. En su momento, y esto es importante destacarlo, se solicitó un peritaje judicial, y los abogados que llevaban esa causa en ese entonces no le avisaron a mi cliente que había que cancelar los honorarios, no se canceló el honorario y no se hizo ese peritaje judicial. Pero a mi juicio eso no sería una razón, digamos, para denegar este requerimiento. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, señores ministros? No habiendo más preguntas, ha terminado la vista de esta causa. Muchas gracias. Gracias, su señoría.